Y, sin embargo, la obra de arte, la obra literaria, no es acabada, ni inconclusa. Es, lo único que dice es eso, que es. Fuera de eso, no es nada. Quien quiere hacerle expresar algo más no encuentra nada. Encuentra que no expresa nada. La soledad esencial. Cuando hablamos de soledad esencial, es a lo que Blanchot llamaría el gesto principal de quien es capaz de generar el lenguaje de distintas maneras. Este lenguaje lo escucha solo en la condición principal provocadora de ruido, el silencio. El autor se queda en la obra que escribe porque fue el golpazo de ruido, del ruido que solo puede él o ella escuchar, lo que posibilitó su escritura. Esta escritura es suficientemente desarraigada de las condiciones espaciotemporales cognoscibles de las que nos habló Kant, pues en esta soledad que permite silencio y lenguaje creador, el tiempo causa la fascinación de estar siendo letras y obra. Es el devenir de las letras sin ser conocedoras de horas o minutos. La obra, que es el resultado final, sería disruptiva para el pensamiento y no el pensamiento del autor, que debe deshacerse del yo cuando ya termina de escuchar el lenguaje cuya sensibilidad pertenece a él, para convertirlo en un yo colectivo. Es lo que sucede cuando sentimos el poder de la identificación, porque hay representación de nosotros en aquella obra donde ya no sabemos quién es Borges, Dickinson, Picasso, B.B. King o el mismo Juan Gabriel Vázquez, sino que hay una conciencia de tiempo inacabado cuando exploramos aquella obra. Solo está para todos. La herencia del Bogotazo perdura y se perpetúa en obras como La forma de las ruinas, que no es de Vázquez, sino de quien quiere apropiarse del silencio que escribe la memoria histórica del colombiano. Es por ello que me permito traer a colación la Marcha del Silencio convocada por Gaitán a raíz de la ola de asesinatos hacia personas inocentes. Gaitán comprendió que el silencio era la manifestación más violenta del ruido. Los suyos eran asesinados como bestias en todo el país, había dicho, pero no responderían a la violencia con más violencia. Darían una lección, sí, marcharían en silencio, y su silencio pacífico sería más fuerte y más elocuente que la furia del pueblo amotinado. Gaitán hizo la obra, silenció a toda una masa que luego no podría controlarse por su fallecimiento, provocando el ruido del silencio, cuyo símbolo sería la expresión de paz y súplica. El caudillo liberal comprendió que desprenderse de aquel yo para hacer uno colectivo era el arma más poderosa para pensar las respuestas de esa sensibilidad personificada en él de todo un pueblo. Señor presidente, continuaba el jefe, esta enlutada muchedumbre, estas banderas negras, este silencio de masas, este grito mudo de corazones, nos pide una cosa muy sencilla: que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes como querríais, que os tratasen a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos, a vuestros bienes. Solo una persona se hizo eco de su preocupación secreta. Solo una puso en palabras lo que él estaba pensando tras terminar el discurso. El pueblo seguía en silencio, porque esa era la orden del jefe, y en silencio abandonó la plaza de Bolívar por sus 4 esquinas. Pero al pasar frente a la casa del florero, justo cuando dejaron de estar bajo el balcón, y fue como si un tabú se levantara, un individuo más alto que Carballo, de barba cerrada y negra, soltó una observación que parecía casual en un acento que no era colombiano. Este hombre acaba de firmar su sentencia de muerte. Cercanía del espacio literario. El poema, la literatura, parece ligado a una palabra que no puede interrumpirse porque no habla. Es. El poema no es esa palabra, es comienzo, y la palabra nunca comienza, pero siempre dice otra vez y siempre vuelve a comenzar. Sin embargo, el poeta es quien escuchó esa palabra, quien se convirtió en la unión, el mediador, el que le impuso silencio pronunciándola.
Para Blanchot, la escritura tiene la fascinación del tiempo porque no acaba ni termina. La literatura en diálogo es inacabada y la obra es el legado del que se desprende del seudónimo para comprender que ha dado vida a aquel silencio sinónimo de muerte, sugerente de una historia por contar, del lenguaje y las palabras que es capaz de escuchar para luego escribir en su espacio literario. La importancia de aquel capaz de escuchar ese lenguaje que otros no, y tomar la palabra como capacidad creadora para él y para los otros, es la súplica de Carvalho a Vázquez. No, Carvalho no quería que yo escribiera un quiénes son para el crimen de Gaitán. Quería que yo hiciera un mausoleo de palabras para que en él habitara su padre, y quería también que las últimas 2 horas de su padre quedaran documentadas tal como él las entendía, porque así su padre no solo tendría un lugar en el mundo, sino que habría jugado un papel en la historia. El espacio y la exigencia de la obra. Porque los hombres valientes aceptan el riesgo del subterfugio. Muchos piensan que responder a este llamado es responder a un llamado de verdad. Tienen algo que decir, un mundo en ellos que liberar, un mandato que asumir, su vida injustificable que justificar. Vázquez, en la misma característica autobiográfica de su obra, sabe que es un artista al que se le exige como condición de vida escuchar para hacer ruido y escribir. Escribir para transgredir la historia contada y cómo ha sido contada. Transgredir para hacer del Bogotazo el ruido insoportable para quienes no creemos cercano al hito histórico. Blanchot sabe que el escritor es capaz de ir mucho más allá de la propuesta formal de un escrito con inicio, nudo y desenlace. Él escribe para quien quiere transformar imágenes en palabras no contadas antes, en una obra donde se imprime el yo como si el libro fuese un cuerpo biopolítico. Allí está el espacio literario, en la posibilidad creadora de la obra por quien tiene la capacidad de escuchar e imponerle ese ruido silencioso a alguna parte de la historia, porque no es que la historia sea parte de nosotros, sino que nosotros somos parte de la historia. Una historia que se hace vida bajo esa mirada órfica, condición de muerte para la expresión del alma. Diría Vázquez, todo esto que yo creía tan claro, piensa uno entonces, resulta ahora lleno de dobleces y de intenciones ocultas como un amigo que nos traiciona. Antes esa revelación que siempre es molesta y muchas veces francamente dolorosa, el escritor responde de la única forma en que sabe hacerlo, con un libro, y así intenta paliar su desconcierto, reducir el espacio entre lo que se ignora y lo que puede saberse, y sobre todo, resolver su profundo desacuerdo con esa realidad visible. Cuando tenemos una disputa con los otros, hacemos retórica, decía Yeats. Cuando tenemos una disputa con nosotros mismos, hacemos poesía. ¿Y qué sucede cuando las dos disputas se dan al mismo tiempo, cuando pelearse en el mundo es un reflejo o una transfiguración del enfrentamiento subterráneo pero constante que uno mantiene consigo mismo? Entonces uno escribe un libro como el que ahora escribo y ciegamente confía en que el libro signifique algo para alguien más. Ese es el espacio literario.